Comenzamos. Daros la bienvenida a todas y a todos aquí a esta nueva jornada que tenemos Formación Deporte Aragón, promovida por la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón. Lo que a mí me corresponde, la Escuela Aragonesa del Deporte. Yo soy Fede García, pertenezco, como bien os he dicho, a la Escuela Aragonesa del Deporte. La nueva jornada que tenemos hoy relacionada con la legislación, relacionada sobre todo con el ámbito de la transparencia, sobre todo con el cumplimiento normativo por parte de las entidades deportivas y de lucro. Y que, bueno, pues en este caso, la promoción de esta jornada junto con la escuela es de la Asociación Aragonesa de Derecho del Deporte, del cual, bueno, pues tenemos aquí presente con nosotros el presidente Manuel Guedea, que, bueno, pues va a ser el anfitrión de darles paso a estos dos magníficos ponentes que tenemos en el día de hoy, que yo creo que la jornada de hoy va a ser muy en ese sentido. Yo creo que se escucha bien. Como es una jornada que estamos por videoconferencia y estáis presencial, yo creo que si por el chat alguno de los que estáis en videoconferencia me lo podéis asegurar, os lo agradecería por el chat, si os parece. ¿Se escucha bien? ¿Me están diciendo? Oye, pues perfecto. Sí, se escucha bien. Como si estuviéramos en la tele, ¿de acuerdo? En directo. Entonces, bueno, pues me quedo más tranquilo. ¿Vale? Esperar un momento que no vayamos a fastidiar. Un momento. Aquí, lo tenemos ya. Bueno, pues Manuel, parece que se acaba a presentar Manuel Guedea, que es de la Asociación del Derecho del Deporte. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a los... Me asusta este lío, me acojona. Como telemática, como en la anterior, un éxito importante. Una vez la escuela ya, la situación que la convocatoria, ¿no? Vamos cuando programamos. No se oye bien, ¿eh? Era conveniente, dado se oye cortado. Que se realizase una jornada sobre transparencia. Se oye bien cuando gira a la derecha, pero al frente no se le oye nada. Contamos con una persona de la asociación y en este caso la Dirección General, a la que agradezco una vez más y especialmente se oye muy mal. Se consideró conveniente que hubiese un representante del Gobierno de Aragón, por cuanto, pues, indudablemente, avisar por el chat al moderador. Para ello contamos... Sí, ya lo hemos puesto por el chat, se oye muy entrecortado y mal, ¿eh? Sí. Abel Beltrán, bueno, hay ratos que ni se oye. Muchos años y tenemos... Se oye cuando se gira a la izquierda. Por lo mejor una jornada por la deporte, ponerle un pinganillo. Pero desempeñando en el departamento de servicio, pues, entrevista para que nos exponga la importancia como es la para suscitar la respuesta. Consejo respecto a la asociación, dado que Burillo Pacheco, en este caso a mí, socio de la asociación, de interés en la asociación sobre la materia que está trabajando, un especialista en materia de deporte y lleva en la asesoría participa en cursos sobre la materia. Por lo tanto, además, dado respecto al libre de tiempo, asesora
las federaciones, por la parte de la visión de la comisión, es el concepto de transparencia. No quiero aburrir más la atención, dar muchísimas las gracias y esperemos que con la colaboración de la escuela, pues en los próximos años, pues ya una actividad año legislativos aquí. No os aburro más y hoy paso a los que van a realizar la exposición. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias a la asociación y muchas gracias a la Dirección General de Deportes por la invitación a esta charla, que yo creo que lo primero es fijar la posición desde la que se tiene que tratar. No se tiene que tratar como un concepto burocrático, en ningún caso es un concepto burocrático. Como acabaré la exposición, existe una relación directa entre el buen gobierno y la transparencia y los resultados deportivos. Por tanto, no debemos analizarlo desde una perspectiva de se trata de una obligación burocrática. No, es una serie de obligaciones de transparencia que nos va a garantizar en la práctica unos resultados deportivos favorables. Dicho esto, me voy a ceñir a 3 puntos que creo que son los esenciales en esta materia. Primero, ¿quiénes son los obligados? En segundo, ¿qué obligaciones existen? Y tercero, ¿cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones? En ese sentido, en primer lugar, querría... Dicen en las videoconferencias que no se escucha bien. Perdonad. Vamos a ver si lo tenemos todo ahora. Vamos a ver si ahora lo pueden escuchar mejor. Y ahora para pasar. Sí. Vale. Ya lo tenemos. Ahí. Así. ¿Vale? Esto, así. Perfecto. Y así mejor. ¿Vale? Venga, muy bien, gracias. En ese sentido, empezamos, si os parece, con quiénes son los sujetos obligados. Existió en primer lugar una primera ley, que fue la ley estatal, que estableció una serie de obligaciones y que no se recogen, que no son las obligaciones a las que están sometidas las federaciones deportivas y las entidades deportivas aragonesas. Sí que estarían obligados si se tratase de cumpliesen las obligaciones que establece la ley estatal, pero lo realmente relevante entra a aplicarse con la Ley 8/2015 aragonesa de transparencia de la actividad pública y participación ciudadana. Y en ámbito deportivo tenemos dos elementos básicos. Uno, el artículo 4, que dice expresamente que estarán sometidas a la obligación de transparencia las federaciones deportivas aragonesas. Es, junto con la ley de Murcia y la ley andaluza, las más claras en la determinación, que son las federaciones deportivas sujetos obligados al cumplimiento de la ley de transparencia. Pero es más, el artículo 8, y esto es muy importante dejarlo claro, el artículo 8 establece obligaciones específicas para entidades privadas que perciben de las administraciones públicas aragonesas durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía, subvenciones públicas de las administraciones públicas aragonesas en una cuantía superior a 100.000 euros. O cuando el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención, siempre que las aportaciones de las administraciones públicas alcancen como mínimo 25.000 euros. Estos son dos elementos esenciales, es decir, las entidades privadas tendrán siempre, y estamos hablando de clubes deportivos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, estaremos hablando de que existe esa obligación siempre que cumplan con esos dos elementos. Y hay dos elementos adicionales que muchas veces no se tienen en cuenta. Las sociedades mercantiles que tengan participaciones con entidades previstas en el artículo 4, por tanto, federaciones y administraciones locales
que también tienen una serie de sociedades mercantiles que están vinculadas al deporte, y otro elemento que son las fundaciones que se constituyen con una aportación directa o indirecta de una o varias entidades previstas en el artículo 4. Todos conocemos la existencia de fundaciones que tienen una finalidad vinculada al deporte. Pues bien, siempre que cumplan esos requisitos estarán obligadas también por la Ley de Transparencia aragonesa. Por tanto, dos consecuencias. La obligación de transparencia es totalmente regular dentro del mapa estatal. Solo la ley aragonesa, la ley andaluza y la ley de Murcia establecen esas obligaciones que estamos planteando respecto a las entidades deportivas y a las federaciones deportivas aragonesas. Y en segundo lugar, tenemos que fijar de forma clara y exacta quiénes son los sujetos obligados a la ley de transparencia. Por tanto, federaciones deportivas aragonesas, ¿en qué materia? En lo relativo a sus actividades sujetas a derecho administrativo. Evidentemente, todos conocemos que las federaciones deportivas tienen esa naturaleza mixta. Por un lado son entidades privadas, pero tienen una serie de elementos que ejercen unas funciones públicas de carácter administrativo relativas al sector deportivo. Por lo tanto, son unas funciones administrativas que tienen que desarrollarse y que por ese motivo se encuentran sometidas a la ley de transparencia. Y en segundo lugar, como ya hemos dicho, esas dos variables. Las entidades privadas que en un año obtuvieron ayuda o subvención en una cuantía superior a 100.000 euros, o cuando esas instituciones obtengan el 40% de sus ingresos como consecuencia de ayudas o subvenciones de las administraciones públicas aragonesas con un mínimo de 25.000 euros. Y decimos, ¿cuáles son las ayudas o subvenciones que debemos de tener en cuenta? Evidentemente el origen, administraciones públicas aragonesas, y cuáles son los conceptos de ayudas o subvenciones. La interpretación es amplia, es decir, estaremos hablando de ayudas y subvenciones, pero también de préstamos, pero también para las intervenciones que alivian los cargos, como son exenciones fiscales. Es decir, todas ayudas que puedan suponer beneficio para las entidades públicas deberemos considerarlas incluidas a la hora del cómputo de la obligación de sometimiento a la ley de transparencia. Y tercer y en cuarto lugar, ya hemos dicho, fundaciones y sociedades mercantiles, que no las olvidamos muchas veces, pero que también podrían estar sometidas a la ley de transparencia si están vinculadas a los sujetos que están recogidos en el artículo 4, por tanto, administraciones locales y federaciones deportivas, o bien, y que además cumplan los requisitos que establece la ley de transparencia. Segundo lugar, ¿qué obligaciones tienen los sujetos obligados? Son dos obligaciones básicas. Publicidad activa. Todas las federaciones deportivas aragonesas, como las instituciones deportivas recogidas en el artículo 8, por tanto, clubes deportivos, están recogidas expresamente con la obligación de cumplir la publicidad activa. ¿Y cuál es la forma de publicidad activa? La obligación de recoger en sus páginas web de forma periódica, veraz, objetiva, accesible y comprensible y actualizada la información pública cuyo conocimiento garantice la transparencia de su actividad, relacionada con su funcionamiento y el control de la actividad pública. Esa información, que ahora detallaremos de forma clara en sus ámbitos, es mínima, debe ser gratuita y fácilmente identificable y debe recogerse en las sedes electrónicas, portales o páginas web correspondientes a las federaciones deportivas. Y además deben conservar la información pública en formatos abiertos que garanticen la longevidad y manteniendo la capacidad de transformarlos en formatos fáciles de reproducción y acceso. ¿Qué obligaciones se tienen que recoger? Estas obligaciones, que parece inicialmente que serían unas obligaciones burocráticas que para muchas federaciones resulta de muy difícil cumplimiento, realmente existen programas de gestión que nos permitiría dar cumplimiento a estas obligaciones de una forma relativamente sencilla, con lo cual esa obligación burocrática se cumpliría de una manera relativamente sencilla. ¿Cuál es el contenido de la publicidad activa? En primer lugar, se tiene que recoger en la página web la información institucional y organizativa. Y aquí he subrayado
porque hay dos ámbitos de obligación, las que se recogen para el artículo 4, que son para las federaciones deportivas, y las que hablan de las entidades. Las entidades, cuando hablamos de las entidades, estaremos hablando básicamente de las que se recogen en el artículo 4, pero también de las que se recogen en el artículo 8, por tanto, los clubes deportivos. En formación institucional, obligatorio para todos, las funciones, la estructura organizativa, el organigrama, identificando a los responsables, la sede física y los horarios de atención y dirección y correo electrónico y contactos. Y además, las federaciones deportivas tienen una serie de obligaciones adicionales relacionadas con los puestos de trabajo, los catálogos de puestos de trabajo y los acuerdos de carácter relevante, ofertas de empleo público y la identificación de las personas que forman los órganos de representación, identificando los costes que ellos conllevan. En segundo lugar, la transparencia política. Las federaciones deportivas tienen la obligación de identificar la información referida a los miembros del gobierno, altos cargos y máximos responsables, identificándolos, los datos biográficos, las funciones y los órganos colegiados y consejos de administración de los órganos. Actividades públicas, las retribuciones de cualquier naturaleza percibida y las indemnizaciones percibidas en caso de abandono. La ley dice de abandono del cargo, debería decir de extinción por las causas recogidas en la ley, porque abandono en principio es un concepto un poco, desde mi punto de vista, un poco laxo. Y además, los acuerdos adoptados por sus órganos de gobierno que tengan especial relevancia. En tercer lugar, la información sobre contratos es esencial. Tienen que recogerse para las federaciones deportivas en los portales de transparencia, por tanto, ya nos está diciendo la ley que tiene que haber un portal de transparencia con una actualización trimestral e incluir todos los contratos, incluyendo los contratos menores. Ya vemos cuál es el contenido que se tiene que recoger sobre los contratos, duración, fecha, en fin, aparece recogido en el artículo 16. De la misma manera, la información sobre los convenios, acuerdos de acción concertada o encomiendas de gestión, de aquí también distingue entre el artículo 4, por tanto, federaciones deportivas, en el que tienen la obligación de hacer públicos todos los convenios suscritos, con mención de las partes firmantes, objeto, duración, y por otro lado las entidades del artículo 8, que son los clubes deportivos, tienen la obligación de publicar los informes sobre los convenios. En quinto lugar, los informes sobre subvenciones. Se tienen que recoger obligatoriamente las federaciones todas las ayudas y subvenciones que se hayan percibido cuando el órgano concedente sea una administración pública, obligatorio, eso no es excluyente. Y en sexto lugar, la información financiera y presupuestaria. He subrayado las personas y entidades incluidas en el ámbito de este título. Y digo de este título porque son los dos, las dos partes, es decir, federaciones deportivas y entidades obligadas por superar los umbrales de subvenciones. Tienen que recoger los presupuestos, tienen que recoger las cuentas anuales que deben rendirse y los informes de auditoría y de fiscalización por los órganos de control, la información estadística necesaria y las retribuciones percibidas por los altos cargos y puestos de libre designación. Esto no es una opción, es obligatorio. Y además, expresamente para las federaciones deportivas y también para los clubes deportivos que superan los umbrales. Esta es la obligación que básicamente se recoge como una obligación directa de publicidad activa que se tiene que recoger obligatoriamente en todas las páginas web de las federaciones deportivas y de las entidades que superan los umbrales, obligatoriamente. Segundo lugar, y esto es solo o muy específico de Aragón. En la legislación aragonesa se establece la obligación de que expresamente las federaciones deportivas tengan que facilitar el derecho de acceso a la información pública. ¿A quién? A las personas, tanto físicas como jurídicas, o las personas físicas que actúan en representación de una persona jurídica, y no es necesario motivarlo. Es decir, una persona puede dirigirse a una federación deportiva para pedir una serie de información.
directamente, no necesita ir a la administración. Y lo que es relevante en este foro, la Federación Deportiva tiene que tener estructurados sus canales para facilitar esa información. Obligatoriamente no es una opción. Hay un procedimiento de acceso, es un procedimiento que establece que está recogida de forma clara y comprensible para la legislación básica en materia de transparencia, se hace mediante una solicitud, se puede hacer de forma, incluso se puede hacer de forma verbal en las ventanillas de las federaciones deportivas. La federación tiene la obligación de recoger en un acta la solicitud y darle un justificante al solicitante. Evidentemente también lo puede hacer de forma escrita y eso es lo que pasa habitualmente, identificándose, pero no es necesario que diga ni cuál es su interés, ni siquiera que cite la ley, sino que puede pedir una información y la federación tiene la obligación de tramitar un expediente. Obligatorio, no es una opción. La ley establece el fomento de la tramitación electrónica, como es natural. Hago una breve referencia porque Anabel lo expondrá con más detalle posteriormente. O sea, es un procedimiento de comunicación previa, es decir, hago una solicitud en el plazo de 10 días, como establece la ley de procedimiento administrativo, me tienen que comunicar cuál es el efecto del plazo que tienen para resolver y cuáles son los efectos de la falta de comunicación. Las causas de inadmisión. Aquí hay un plazo en el que de forma motivada la federación puede negar el acceso a la información, pero está tasada, es decir, porque esté en curso en la solicitud que piden, esté en elaboración o de publicación general, que sea una información de carácter auxiliar, que sea una acción previa de reelaboración, que sea repetida o carácter abusivo, es decir, esa persona que nos está pidiendo 17 veces el mismo documento, la misma información, pero está muy tasada. Y la denegación tiene que ser motivada y notificada en el plazo de 20 días. Si no, tenemos un mes para resolver y en el caso de que lo que nos piden sea muy complejo por el volumen o por el tipo de materia, pueden extenderse un plazo más. La resolución se tiene que hacer de forma escrita y en caso de ser denegatoria tiene que ser motivada. Las causas de denegación están recogidas también en el artículo 32. Hay un elemento importante. Si la Federación Deportiva Aragonesa no fija la persona responsable, como dice la ley, será el presidente de la Federación Aragonesa, porque lo dice de forma expresa. Por tanto, se tendrá que establecer un protocolo porque si no, el responsable del incumplimiento será el presidente de la federación correspondiente. En el caso de que se acceda a dar la información, se adjuntará con la resolución en la forma o formato solicitado y solo hay unos supuestos muy específicos en las que se podrá dar con posterioridad. Normalmente tendrá que ser gratuito, esa es la prevalencia, y si no, se podrán establecer unas tasas y precios, pero esas tasas y precios tienen que estar previamente autorizadas. Finalmente, el acceso a la información y las condiciones tiene que ser de buena fe, la utilización de esa información por parte del receptor tiene que ser de buena fe, con arreglo y que en ningún caso sea un abuso del derecho, tiene que ser eficacia en el funcionamiento, no paralizar la eficacia en el funcionamiento de los servicios públicos y además tiene que utilizarse siempre para el fin para el que se solicitó. El tercer elemento sobre el que quiero hablar rápidamente. ¿Cuáles son los efectos del incumplimiento por parte de las federaciones deportivas y de las entidades públicas, de las entidades obligadas, clubes deportivos que superan los umbrales? En primer lugar, es unas consecuencias de naturaleza administrativa. El Consejo de Transparencia podrá dictar resoluciones que pueden ocasionar la calificación para las federaciones deportivas de una infracción grave para los responsables del régimen disciplinario. Me remito a lo que acabo de decir. Pero es que además, para los recogidos en el artículo 8, que son los clubes deportivos que de forma reiterada y en incumplimiento con dado a esas obligaciones, conllevará la pérdida total o parcial de las subvenciones o ayudas. Muy relevante. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. Se puede dar lugar a la pérdida de las ayudas o subvenciones de forma total o parcial por el incumplimiento de esta ley.
Segundo elemento, que muchas veces no se analiza, los efectos reputacionales. Como bien sabréis, Transparencia Internacional, de forma, yo creo, coordinada con el Consejo Superior de Deportes, ha desarrollado unos procesos de control de la transparencia en diversos ítems o de diversos índices que se tienen que cumplir. Evidentemente, eso genera un ranking de transparencia. Hay 32, que luego os remitiré a unas pequeñas referencias. Hay 32 indicadores que se tienen que cumplir. Si no se cumplen, pues evidentemente apareces en la foto. Si apareces en la foto, aparecerás el primero o el último. Eso tiene unos efectos. Pero es que con esos desarrollos que hace Transparencia Internacional, luego ha habido otra serie de organizaciones que se han dedicado a hacer también controles de transparencia, ya sobre federaciones deportivas autonómicas, y también se hacen fotografías. Eso sin perjuicio de que al final, si se imponen unas sanciones, a nadie le hará gracia que aparecer en esos efectos reputacionales, porque al final aparecerá como que no existe transparencia en el cumplimiento de esas obligaciones. El tercer elemento. He recogido el artículo 65 y el artículo 66 del proyecto de ley del deporte, que está en tramitación ahora mismo en las Cortes. El Código de Buen Gobierno, lo que dice el artículo 65 es básicamente la obligación de hacer protocolos de cumplimiento normativo. Lo llama de una manera, pero es un protocolo de cumplimiento normativo, un Código de Buen Gobierno y una obligación para las federaciones, primero para las federaciones nacionales, de hacer unos proyectos de cumplimiento normativo. Plan de riesgo, sistemas de autorizaciones de cada una de las actividades, el establecimiento de terceros independientes que establecen el control y unos informes de buen gobierno. Esto tiene carácter piramidal. Es decir, si las federaciones nacionales van a tener estas obligaciones, obligatoriamente le van a decir a las federaciones autonómicas que cumplan con los mismos rankings de cumplimiento. Esto va a ser así, sí o sí, sin perjuicio que desde el punto de vista de derecho público, pero también de derecho privado, el desarrollo de políticas de cumplimiento normativo se va a extender como consecuencia de la modificación del Código Penal en el 2015. Los protocolos de cumplimiento normativo se están extendiendo en la vida privada y se van a extender, y se están extendiendo ya también con la Ley de Contratos de Servicio Público, la obligación de desarrollar esas políticas de cumplimiento. Por tanto, protocolos de cumplimiento obligatorios y transparencia de la información. Las federaciones deportivas españolas y las ligas profesionales tienen obligación ya recogida en el artículo 6 de la ley el proyecto de ley del deporte, la obligación de cumplir con estos mismos requisitos. Obligaciones claramente tasadas. Las ligas de fútbol profesional y la ACB y todas las ligas de fútbol profesional ya recogen en sus estatutos la obligación de cumplir con las obligaciones de transparencia. Es decir, realmente en la práctica respecto a ligas profesionales está haciendo legal lo que ya estatutariamente se está estableciendo como obligatorio. Por tanto, las federaciones tendrán esta serie de obligaciones que van a tener que cumplir sí o sí. Y el último elemento, que es por el que ha empezado la exposición, los resultados deportivos. Ya en el 2018, si no recuerdo mal, Deloitte desarrolló para el Consejo Superior de Deporte una serie de análisis comparativos de Código de Buen Gobierno, transparencia, resultados deportivos. Cogió las 12 potencias mundiales y analizó cómo se desarrollaban los códigos de buen gobierno, cómo se desarrollaban las políticas de transparencia y vio los resultados deportivos de cada una de las federaciones. Resultado, equivalencia directa. Existía una proporcionalidad directa entre el desarrollo de políticas de cumplimiento y resultados deportivos. ¿Por qué? Por la plena eficacia del dinero público. Se optimiza el dinero público con esa obligación de transparencia. Por tanto, acabo casi por donde he empezado. Existe esa obligación que casi era moral, pero es una obligación práctica de dar cumplimiento a estas obligaciones. Finalmente, hemos hecho un breve resumen en el que podréis ver
las obligaciones que se recogen, que deberían recogerse en la página web de todas las federaciones deportivas, de otras entidades a las que nos referimos, y a la derecha indicamos el número del indicador de transparencia. Estamos diciendo que Transparencia Internacional ha hecho unos indicadores obligatorios y, bueno, obligatorios, es decir, cada uno lo cumplirá o no lo cumplirá, pero si queremos cumplir con los indicadores de transparencia son los que hemos reflejado aquí. Me he enrollado un poco, pero yo creo que era bueno que reflejásemos qué obligaciones son para federaciones, qué obligaciones son para otras entidades, y si ya queremos ya rizar el rizo, vamos a cumplir con las obligaciones de los indicadores de Transparencia Internacional. Muchas gracias. Ay, sí, perdón. Comentaros que las transparencias las publicaremos, ¿de acuerdo? Y dejamos ya en comentaros que luego al final de la jornada realizaremos el turno de preguntas, ¿eh? Si tenemos alguna duda importante, pues luego haremos ese turno de preguntas. A ver. Tranquilo, a ver. ¿Se está oyendo? Sí, es que el problema que había era un problema con el micro, que se acoplaba el micro que había allí de mano y se estaba acoplando, pero bueno, lo hemos podido subsanar, ahora se está oyendo perfectamente. Me están comentando los compañeros que están en casa. Así, vamos a ver, aquí la tenemos. Y bueno, pasamos con Anabel. Muy bien. Comenzamos con el tema, ella es la jefa de servicio, recordamos, de transparencia de la Dirección General de Gobierno Abierto del Gobierno de Aragón, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues te cedemos la palabra, Anabel. Perfecto. Y seguimos con la jornada. Muchas gracias, Fede. Espera que me recojo esos. Sí, vamos a ver. Ahí, perfecto. Tú me dices. Sí, muy bien. Perfecto. Así, Nada, no. Y así lo tienes. Solo de compañía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Envidia damos, ¿verdad? Cuando nos quitamos. Ya lo siento, pero es muy complicado hablar con ella. Bueno, buenas tardes. Anabel Beltrán, responsable de transparencia del Gobierno de Aragón y también secretaria del Consejo de Transparencia de Aragón, del que ya se ha nombrado un par de veces y que mi intención en estos minutos es explicaros un poco a qué nos dedicamos en el Consejo de Transparencia de Aragón y qué tenemos que ver o qué podemos tener que ver con las federaciones y los clubes deportivos. A mí me ha gustado mucho la presentación de Luis y me ha encantado ese final. Yo desconocía totalmente que esa vinculación o esa relación entre resultados deportivos y transparencia, y me quedo ese detalle, pues espero que para siempre, aunque mi memoria cada vez ya no es lo que era. Porque soy una fan absoluta de la transparencia. Creo que la transparencia es de las cosas que más tarde han llegado a este país. No sé si sabéis que somos el último país de Europa que tuvo una regulación propia de transparencia, pero que ha llegado la transparencia para quedarse. A mí me encanta convencer a la gente, convencer a la ciudadanía de su importancia y de su interés. No es solo cuestión de penalidades, de sanciones, de incumplimiento, es que realmente yo creo que la transparencia es absolutamente vital. Y en un periodo de pandemia yo creo que la transparencia es el primer plato con el que se alimenta una democracia. Y en estos casi 2 años de pandemia se ha convertido en una ración esencial, ¿verdad? Que no nos imaginamos ahora no conocer a diario todos los datos derivados de la pandemia, que os digo por sufrimiento diario que nos toca publicarlos, y es un esfuerzo titánico. El conjunto de datos que se publican en todas las comunidades autónomas sobre la pandemia, en todos los sentidos, positivos, pruebas realizadas, vacunaciones por grupos de edad, por sexo. Bueno, el conjunto de datos es impresionante y se ha convertido en algo totalmente demandado por la ciudadanía. Si un día tardamos en publicar los datos o hay un problema informático, tenemos a una media de 12-15.000 personas solo en Aragón pendientes de esa información. Bueno, pues eso, esa primera idea de que la transparencia ha llegado tarde, que ha llegado para quedarse, que es imprescindible y que el mundo del deporte, las federaciones y los clubes no van a quedar al margen de eso. Ha explicado muy bien Luis, y no es sencillo y le felicito,
ese sistema de nuestra ley autonómica de transparencia, que en su momento era muy, muy ambiciosa, luego han llegado otras leyes autonómicas de transparencia, porque prácticamente todas las comunidades autónomas tienen su ley propia de transparencia todavía con más obligaciones, pero la nuestra es una ley ambiciosa en la que se establece un catálogo de obligaciones que no todos los sujetos obligados están sometidos a ellas. La entidad que más obligaciones de transparencia tiene es el Gobierno de Aragón y a partir de ahí, en una especie de escalones, se sitúan otros muchísimos entes. Y ha explicado también Luis, pero quiero insistir un poco más en esa idea, que la transparencia, porque vivimos rodeados de la palabra transparencia, un poco empachados, digo yo también a veces, con una exageración semántica, todo quiere ser ahora transparente, los partidos políticos, el Corte Inglés, los bancos, habría que ver si todos lo son o todos lo somos, pero a veces no terminamos de saber lo que es la transparencia. Y la transparencia básicamente son dos cosas. Una es lo que a mí me gusta comparar con el menú del día de un restaurante, que es esa publicidad activa, una serie de ítems, una serie de conjuntos de datos que necesariamente tienes que ofrecer a los ciudadanos, ese menú del día, más extenso o más cortito en función de quién eres, si eres el Gobierno de Aragón, si eres un ayuntamiento, una federación deportiva o el beneficiario de una subvención. Y eso se llama publicidad activa, esa es su jerga, su denominación. Y la otra cara de la moneda, tan importante o más que el menú del día, es la carta del restaurante. Si a mí lo que me ofrecen en ese menú del día no es lo que busco, o no tengo acceso, porque no tengo que tener un ordenador, un móvil o una tablet en la que pueda entrar a una página web, puedo no querer usar esa vía o sencillamente no me interesa solo que la Federación Deportiva me dé cuenta de todas las subvenciones concedidas en los últimos 3 años, yo quiero saber qué subvenciones se recibieron, por ejemplo, hace 10 años. Y si ese no es un ítem ya de publicidad activa, lo podré pedir siempre como derecho de acceso a la información. Lo ha explicado estupendamente Luis, pero quería insistir en eso porque son unas expresiones que van a aparecer continuamente en lo que os quiero contar. No me pasa, Fede, con las flechas. Qué suerte con tener a este hombre. A ver, ¿qué nos pasa? Que se ha quedado a lo mejor mucho rato. Hay que cerrar. No, ya estamos. ¿Estamos? Fenomenal. Vale, perfecto. Bueno, Vale. muy bien. Hablábamos de transparencia, Luis ha situado sujetos y qué es lo que hay que cumplir y yo vengo a contaros una cosa un poco menos bonita, que es qué pasa cuando incumplimos o quién interviene cuando se incumplen esas obligaciones de transparencia. Bueno, pues en España el control de las obligaciones de transparencia está repartido entre una institución que se denomina Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un órgano administrativo independiente, una autoridad administrativa independiente, que el que es el estatal, ese que se identifica con ese acrónimo CTBG, únicamente tiene competencias, porque así se decidió por ley, en lo que son reclamaciones de publicidad activa. Perdón, justo al revés. El Consejo de Transparencia Estatal solo tiene competencia en reclamaciones por derecho de acceso a la información. Yo he pedido y no me han contestado, yo he pedido y no me han dado todo lo que he pedido, yo he pedido y me han dado la información de una forma diferente y puedo acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España siempre que se trate de la Administración General del Estado, es decir, de un ministerio o de una entidad estatal, o bien se trate de alguna de las 5 comunidades autónomas que decidieron no tener consejo propio de transparencia y han conveniado con el Estado, que son las que ahí os indico, pero es un poco irrelevante. Porque en Aragón, estamos en Aragón, entiendo que vosotros desempeñáis vuestra actividad en Aragón y por tanto estamos sometidos, tenemos un Consejo de Transparencia Autonómico propio que se denomina así, Consejo de Transparencia de Aragón. Junto, en total, ahora mismo somos 12 consejos de transparencia autonómica, es decir, si sumamos esos 12 más los 5 que tienen convenio con el Estado, pues tenemos todo el panorama nacional con unos órganos de control de transparencia. El nuestro se llama así, lo regula la Ley Autonómica de Transparencia y tenemos, y digo tenemos porque os decía que soy su secretaria, 2 funciones.
tenemos más, pero a efectos de reclamaciones, 2. Las reclamaciones de derecho de acceso, igual que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España, pero además lo que se ha dado en llamar denuncias de publicidad activa. Es decir, cualquier ciudadano puede venir al Consejo y decir: mi pueblo no está publicando los presupuestos, este departamento no está publicando las relaciones de puestos de trabajo o la Federación Deportiva no está publicando las subvenciones percibidas. Eso se llaman denuncias de publicidad activa. Algunos pequeños datos muy rápidos de actividad para que podáis imaginar la dimensión. Hasta el momento en el Consejo llevamos 4 años de actividad, todo en la transparencia es muy nuevo en España, 4 años, cerca de 600 reclamaciones. Solo hemos podido resolver 253, dentro del lunes se resuelve otro grupo y hemos emitido 8 informes y de esas 253 reclamaciones resueltas, solo 25 eran de publicidad activa. La ciudadanía conoce más que puede reclamar cuando no le dan la información que pide por transparencia y conoce mucho menos que puede reclamar simplemente porque va a una página web y no está publicada la información que legalmente tiene que estar. ¿Qué ocurre en vuestro ámbito, en el ámbito deportivo? Bueno, pues hasta el momento se ha interpuesto solamente una reclamación frente a una federación deportiva y 2 frente a clubes deportivos. En general, se han estimado el 51% de las reclamaciones, es decir, es un órgano colegiado administrativo independiente con un nivel de estimación altísimo, no es lo habitual. Si a ese 51% le añadimos que el 20% de las reclamaciones se resuelven, por decirlo de manera coloquial, ellas solas, desde el momento que se interpone la reclamación, el Consejo le pedimos a la institución un informe y la institución decide entregar la información de manera directa en vez de seguir con el procedimiento, en ese momento se puede dar por terminado el procedimiento y así se resuelven alrededor del 20% de las reclamaciones. Estaríamos hablando de más de un 70% de satisfacción para la ciudadanía. Tenemos una web como Consejo de Transparencia y se pueden localizar en el portal de transparencia del Gobierno de Aragón. Tenemos un espacio propio, que es ese que os remarco ahí, y una vez que entras se obtiene mucha información y entre otra información la más interesante yo creo que es un buscador de resoluciones por materias, por fecha, por órgano, de tal manera que el lunes se aprobará la primera resolución que tiene que ver con federaciones y con club, van 2 sobre la materia y aparecerá en el desplegable aparecerán estas instituciones como novedad para encontrar las resoluciones que tengan que ver. Bueno, os digo que sigo mejor. ¿Qué resoluciones se han producido hasta el momento en España de los consejos de transparencia que son relevantes para las entidades deportivas? Empezamos por las federaciones, porque ya habéis visto, y vuelvo a insistir, que en Aragón las federaciones están sometidas al menú del día, a la publicidad activa, pero también a la carta, al derecho de pedir. No va a ocurrir lo mismo con los clubes deportivos. Son sujetos obligados del artículo 4, lo ha dicho Luis varias veces, pero hay que insistir en eso porque es una singularidad prácticamente única en el territorio, incluirlos en un artículo que califica como sujetos preeminentes obligados a la ley de transparencia a las federaciones, siempre con ese matiz muy importante también en la relación con sus actividades sometidas a derecho administrativo. Y ahí empieza toda una doctrina muy extensa ya del Consejo de Transparencia de Aragón y me diréis, bueno, si acabas de decir que no hemos tenido aún, que no hemos resuelto ninguna reclamación de federaciones, y así es, resolveremos la primera el lunes que viene, el día 28. Pero sí hemos resuelto ya muchas reclamaciones de entidades que prácticamente a estos efectos son análogas. Corporaciones de derecho público, colegios profesionales, comunidades de regantes que
el precepto los incluye el artículo, el apartado, los regula junto a las federaciones y que también están sometidos solo los colegios profesionales, las comunidades de aguas, las comunidades de regantes, en sus actividades sometidas a derecho administrativo. Y por eso digo que tenemos ya una doctrina extensa sobre qué actividades o no de todos estos entes están sometidas a derecho administrativo. Por ejemplo, el Consejo de Transparencia de Aragón ya ha dicho, en un caso concreto, que los estatutos, la estructura y las funciones, sin duda, están sometidos a transparencia. Lo mismo los contratos y los convenios suscritos. Lo mismo las subvenciones percibidas. Podéis pensar, y es así, a ver, si yo recibo una ayuda del Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón también publicará en su portal de transparencia que ha concedido la ayuda, por supuesto que sí, tanto a la Federación como a los clubes. Hay una base de datos autonómica de subvenciones donde está todo. Pero la ley es más exigente, quiere que esa subvención se publique tanto por el concedente como por la entidad que la ha percibido. Certificado de los acuerdos relevantes adoptados, por supuesto, en lo que tiene que ver con sus actividades sometidas a derecho administrativo, información de máximos responsables, retribuciones. No estoy repitiendo o no pretendo repetir los ítems de publicidad activa. Estoy diciendo casos concretos que ya han sido analizados por el Consejo de Transparencia de Aragón. Fijaos. Esta diapositiva de la presentación se titula Resoluciones del Consejo relevantes para las federaciones y, como veis, está en blanco. No es un error, es que la primera la vamos a tener el lunes y, lógicamente, todavía no es un acuerdo cerrado y he quedado con Deportes que el lunes incorporaré la esencia de esa primera resolución, que puedo decir ya, no desvelo nada si digo a qué federación corresponde, porque el orden del día de la sesión ya está publicado en el portal de transparencia y se refiere, y no quiero decirlo mal, a la Federación Aragonesa de Voleibol. La primera resolución va a referirse a la Federación Aragonesa de Voleibol y se trata de una denuncia de publicidad activa, es decir, alguien, un ciudadano, que ha dicho que hay determinada información que no está publicada en la sede de la Federación de Voleibol. Bueno, pues el lunes el desenlace. Otras, pero bueno, eso es en Aragón, primera el lunes. ¿Qué pasa en otros consejos de transparencia? No hay muchas, no hay muchísimas. Os confieso que me ha costado encontrar doctrina específica sobre federaciones deportivas, pero sí que la hay. Por ejemplo, en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Estatal, un dato interesante del que también tiene que tomar buena nota la Dirección General de Deportes, fijaos, las leyes de transparencia consideran que es información pública toda aquella información o documentación generada en el ejercicio de nuestras funciones, de la que la hemos provocado nosotros, y si hablo del Gobierno de Aragón, pues un contrato que ha tramitado el Gobierno de Aragón o, y eso es muy importante, o que obre en nuestro poder. Entonces hay determinados ciudadanos que en lugar de pedir la información a las federaciones deportivas, si esa información obra en poder de una Dirección General de Deportes autonómica o del Consejo Superior de Deportes, la piden a esas instituciones. Pues bien, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en estas dos resoluciones que aquí os menciono, del 17 y del año 20, han reconocido que es perfectamente lícito pedirlo a la Dirección General de Deportes, en un caso que era la Federación de Vela, o en el caso de en los dos era la Federación de Vela, o pedirlo al Consejo Superior de Deportes, porque ambas instituciones, esa Dirección General de Deportes de Cantabria y ese Consejo Superior de Deportes, también disponían de esa información. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un dato relevante. Una resolución, por ejemplo, de la 36-2018 del Consejo de Transparencia de Valencia, en la Federación de Tiro con Arco, se produce uno de estos casos que os decía antes. La reclamante desiste porque en el transcurso de la reclamación le han entregado todo lo que pidió. Fantástica forma de terminar un proceso de transparencia, pero en esta resolución, por supuesto, el Consejo Valenciano reconoce que las federaciones están sometidas al derecho de acceso. Sin embargo, en Cataluña, y es una situación un poco chocante porque quizás una de las comunidades autónomas
vamos, sin duda, la segunda comunidad autónoma con un nivel más alto de transparencia es Cataluña, en todos los índices tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, su ley autonómica de transparencia no menciona a las federaciones deportivas en absoluto como entes sujetos, y el órgano de control, el Consejo de Transparencia catalán, que su acrónimo es GAIP, inadmite continuamente muchas reclamaciones que llegan a federaciones deportivas diciendo que es una entidad privada y que no están sometidas a las normas de transparencia. Son también, lo que sí he visto, que son muy frecuentes las reclamaciones que interponen las federaciones deportivas frente a la administración. Es decir, actuando como una persona jurídica que quiere conocer determinada información. De esas hay muchísimas, obteniendo satisfacción o no en función de lo que se pide. ¿Qué resoluciones del Consejo de Transparencia de Aragón, que es ese CETAR que os indico ahí, son relevantes ahora mismo para los para los clubes deportivos? Insisto, como son sujetos obligados del artículo 8, como ha explicado fenomenal Luis, en dos casos. Si las ayudas públicas en ese sentido amplio, anuales, percibidas por administraciones del territorio aragonés, es decir, suma Gobierno de Aragón, suman entidades locales, suman diputaciones provinciales, suman comarcas, todo suma, superan los 100.000 euros, o si el 40% de su presupuesto es público y además perciben 25.000, están sometidos a publicidad activa, solo a publicidad activa. La posibilidad de pedir a los clubes deportivos la carta del restaurante no existe, no existe todavía. Importante, esta diapositiva no está completamente en blanco, pero tiene un trozo importante en blanco. Te llevo yo otra. ¿Aprobará? Te llevaré yo otra por si acaso. No pasa nada, se está acoplando a alguna conversación privada, que le llevará otra él por si acaso a la chica. Que os decía que hay una parte muy en blanco aquí, porque también el lunes se va a aprobar la primera resolución del Consejo de Transparencia de Aragón. En este caso, el club afectado está en el orden del día que tenéis publicado, es el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, y en este caso la resolución es doble, quiero decir, la reclamación es doble. Hay una denuncia de publicidad activa y también una reclamación de derecho de acceso a la información. Bueno, el desenlace el lunes también. ¿Qué han dicho otros consejos respecto a los clubes deportivos? Bueno, pues han dicho cosas también interesantes, pero por favor no olvidéis que el nivel de sujeción no es el mismo en todo el territorio español. A mí me parece una situación muy insatisfactoria, completamente insatisfactoria. Jamás entenderé que el habitante o el ciudadano de una región tenga una transparencia más reforzada en una parte o no. Pero bueno, con el proyecto al que ha hecho referencia Luis, que se viene ya, ¿no?, de nueva ley del deporte, la verdad es que va a haber una exigencia de transparencia tan importante y tan generalizada que quizás todas estas diferenciaciones pasen a la historia. Una resolución interesante del Consejo de Transparencia de Andalucía, que os he mencionado ahí, se encuentran siempre muy rápido en las web, es el caso que os comentaba antes. El club deportivo no da la información o no está obligado a darla, pero yo voy al Ayuntamiento de Jerez, le pido esa información y como el Ayuntamiento de Jerez es responsable de ese club deportivo o está, no sé muy bien cuál era el vínculo, sobre todo unos expedientes administrativos completos de determinados partidos de fútbol, por supuesto el Ayuntamiento se ve obligado a entregar esa información. Lo mismo, otro caso de Andalucía, club deportivo, resolución del año 2020, se piden subvenciones, ayudas, patrocinios y todos los ingresos de un club y el Consejo estima la pretensión y se le entrega a la ciudadana. Lo mismo, y fijaos, el Consejo de Transparencia de Andalucía es el consejo en España que más denuncias de publicidad activa tiene. Nosotros tenemos, os decía, 25 de 500, el Consejo de Transparencia de Andalucía viene a tener el 50% de sus reclamaciones son denuncias. Y tienen un proceso, ellos, que no tenemos el resto, que son actuaciones de oficio de control de publicidad activa. Y en este caso es una resolución muy reciente, la 74/2021,
se hizo un procedimiento de oficio para revisar si se estaban cumpliendo las obligaciones de un club deportivo universitario, se analizan uno por uno en esa resolución todas las obligaciones, se comprueba que se cumple adecuadamente y se archiva ese procedimiento de oficio. Y nos pasa igual que en el caso de las federaciones. También es muy frecuente la situación contraria. Club deportivos demandando a la administración o bien actuaciones de publicidad activa o bien derecho de acceso a la información. Os he mencionado una ahí porque me ha parecido muy interesante, pero hay muchísimas más. Y para terminar, que seguro que me pasa un poco del tiempo. Lo ha dicho ya Luis, pero hay que insistir, esta es la parte más fea, pero es fundamental. ¿Qué ocurre si no cumplimos con las obligaciones de transparencia? Las federaciones, la doble, publicidad activa y derecho de acceso. Los clubes que cumplan las cuantías económicas, las de publicidad activa. Bueno, pues estáis mucho más familiarizados y familiarizadas que yo con la normativa de subvenciones de deportes del Gobierno de Aragón. Esa orden, si no la he localizado mal, es la que está vigente para las bases reguladoras de subvenciones y como todas las bases reguladoras de subvenciones ya en este país, se establece como un requisito para los beneficiarios en el artículo 6.6 cumplir las obligaciones de los artículos 8 y 9 de la Ley de Transparencia. Y además se reitera en varios preceptos de la orden, tanto como documentación a presentar, que se exige una declaración responsable, como algunos matices más. Claro, podréis decir, bueno, pues una declaración responsable es el documento más sencillo que existe, ¿no? Y es verdad, yo declaro que estoy cumpliendo como todas las obligaciones de publicidad activa. ¿Qué ocurre? Que desde el momento que hay un consejo de transparencia al que ya le están llegando denuncias y reclamaciones, si esas denuncias se desestiman, si esas denuncias se estiman, pero la federación o el club cumple con su ejecución, no sucederá absolutamente nada. Pero si esas denuncias se estiman y no se cumplen, si esas reclamaciones se estiman y no se cumplen, el Consejo de Transparencia, a requerimiento de la Dirección General de Deportes, emitirá un certificado diciendo que esa federación o que ese club no está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia. Y, por tanto, esas denuncias de publicidad activa o ese no atender las solicitudes de derecho de acceso a las federaciones deportivas pueden dar lugar, y eso ya va muy en serio, a la pérdida de subvenciones o a la revocación de una concedida o incluso a la no concesión. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Si os parece, Luis, te llamamos aquí para que subas aquí con nosotros. Vamos a retirar un poco el ordenador y así os podéis veros los dos para intentar ver a Luis y a Anabel, y así estáis los dos. Yo creo que va a poder verse perfectamente. Vale, y si no, bueno, pues sabemos que está... Vamos sin mascarilla, no nos acercamos. Si os parece, bueno, los compañeros que estáis en casa, que estáis en videoconferencia, como os he comentado por el chat ahora, pues bueno, pues podéis hacerlas, ahora es el turno de preguntas, vamos a comenzar el turno de preguntas, iniciaremos ese turno de preguntas aquí en la sala, aquí en el espacio joven del Bar Baltasar Gracián, y bueno, después, una vez terminado el turno de preguntas, pues comenzaremos con las cuestiones que nos planteéis desde casa, desde el chat, ¿vale? Bueno, para culminar con esta estupenda jornada. Gracias a Luis, gracias a Anabel, la verdad es que ha sido muy clarificante, nos habéis dejado muy claro lo que los que pertenecemos a entidades sin ánimo de lucro deportivas, pues tenemos que cumplir en este aspecto. Y que, bueno, pues también a partir de la semana que viene tendremos ya colgadas las ponencias de ambos dos, porque esos tech leaks que nos has pasado, Luis, los vamos a estudiar ahí, van a ser muy interesantes. Y luego también la grabación, ¿vale? También la tendremos. Bueno, pues el turno de los compañeros, bueno, los asistentes que están aquí, que los participantes, si hay alguna duda, pues nuestra compañera Monse os pasa el micro, y si os parece, porque no sabemos si se va a oír bien la pregunta a través del micro, la repetimos o la intento repetir yo, lo que queráis, para que los compañeros que están en casa la puedan entender.
Yo creo que se oye bien. Casa, ¿hay alguna cuestión? Por aquí, levantar. Mira, aquí está también. Y luego aquí tenemos... Desde casa lo que os digo es que vayáis pasando por el chat, ¿de acuerdo? Vais poniendo las que tengáis, yo las iré comentando. Yo, por alusiones, soy la vicepresidenta de la Federación de Voleibol. Venía aquí con una pregunta muy clara y era ¿qué pasa? Porque la resolución que has comentado, nosotros, con nuestro asesor legal, estimaba que la petición del club iba en contra de la ley de protección de datos. Claro, ahora que se va a resolver el lunes. Llevamos 3 años pendientes de esta resolución. No, no exageres, 3 no, 1 y medio, que es muchísimo. 3. No. 3 años desde que empezamos las consultas hasta que el club interpuso la demanda total de transparencia, son 3 años. ¿Vale? Teníamos esa duda porque, claro, nosotros, con nuestro asesor legal, veía, lo voy a decir, publicar las resoluciones del comité de competición iban contra la ley de protección de datos, ¿vale? Y esa era mi duda. Porque al final, hasta que no resolváis, ninguna de las federaciones vamos a saber qué hacer. Bueno, voy a responder, si os parece, con Sí, todo el carácter más... Sí, puedes sintetizar la pregunta y así. Sí, Preguntaba, creo que es el presidente. Sí, David Lechón, el presidente de la Federación de Voleibol, ha dicho muy, por alusiones, dice, bueno, vaya por delante, no sé si lo he dicho al principio, creo que se entiende. Si hemos tenido 500 y pico reclamaciones y hemos resuelto 200 y pico, es que vamos con un retraso enorme en el Consejo. Básicamente porque el Consejo es un órgano colegiado formado por 16 miembros, pero que nadie se dedica en exclusiva al Consejo. Es decir, en el Consejo hay diputados y diputadas, representantes de la Justicia de Aragón, del Gobierno de Aragón, de las entidades locales, etcétera, 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 pero son personas, cada una tiene pues, su cometido. No es un órgano colegiado que se dedique, como sí lo es el 90% de los consejos de transparencia en España. Es un caso, el de Aragón, absolutamente excepcional. Es un consejo sin medios, prácticamente todos los medios del consejo, no exagero, los tenéis ahora mismo delante, es decir, soy yo, son los únicos medios del consejo y vamos resolviendo, vamos tramitando las reclamaciones con la agilidad que se puede, pero yo soy también jefe de servicio de transparencia. Vaya esa disculpa por delante que la incorporamos prácticamente a todas nuestras resoluciones. Sabemos que algo que se resuelve un año tarde o un año y pico tarde, pues es una justicia tardía y a veces pues, poco eficaz. Dicho eso, va por delante esa disculpa. ¿Qué ocurre? O sea, la materia de transparencia es complejísima. Yo no podía imaginar cuando me empecé hace 6 años en esta materia, venía de una muy compleja como es la contratación pública y pensaba que iba a parar a un balneario jurídico. No es así en absoluto. La transparencia es complejísima porque prácticamente afecta a todos los ámbitos de la actuación administrativa y tiene muchísimos matices, límites. Uno de los más importantes, de los más controvertidos, es al que él se refiere, que es la protección de datos de carácter personal. La transparencia y la protección de datos muchas veces entran en conflicto. Y también digo siempre que la transparencia se la juega mucho frente a la protección de datos. Es un caso muy concreto, está hablando de unas sanciones en las que aparecen un error muy grande que se produce en este país, es pensar que la protección de datos afecta a personas jurídicas. La protección de datos no afecta a personas físicas. Parece una obviedad, pero nos pasamos el día en el Consejo recordándolo. Luego, es que no quiero desvelar nada porque quizás te tengo que decir que esa parte no va a quedar completamente resuelta en esa resolución, pero que tienes como 100 resoluciones del Consejo de Transparencia de Aragón que caso a caso, porque no se puede hacer de otra forma, se analiza si en un supuesto concreto prevalece o no la protección de datos de carácter personal. Es decir, yo soy una funcionaria pública y mi identificación, como la de Manuel Guedea, está en un portal de transparencia. ¿Por qué? Porque no es un dato especialmente protegido y porque prevalece la identificación. El tema de las sanciones es un dato especialmente protegido por la ley
de transparencia básica estatal. Con lo cual, el nombre de la persona sancionada en España no puede publicarse, pero también hay excepciones en determinados casos. Por ejemplo, en determinadas infracciones de tráfico, todos hemos conocido en este país a un famoso torero que atropelló, tuvo un accidente, ¿no? Porque tenía una sanción de tráfico de las que lleva aparejada la sanción pública, de tal manera que se sabe quién es esa persona. Me estoy yendo un poco de tema, pero en general, una persona física en una sanción deportiva no tiene por qué conocer la identidad de la persona física. Ahora, si la sanción se impone a una persona jurídica, hay una protección de datos que valga. Pero, pese a todo, nosotros en el Gobierno de Aragón publicamos cada día millones de documentos, exagero un poco, cientos, miles de documentos con una tarea previa que se llama anonimización. Hay mucha información que tú puedes publicar omitiendo los datos personales, que no se van a... No, dime. Sí, si acaso tenemos más cuestiones, pero que es no algo era ya muy la cuestión. puntual. Es algo ya muy puntual, muy... La consulta y la petición del club es concreta, es de publicar todo, no solo ese caso concreto, ¿vale? Eso obligaría a que las estructuras de las federaciones, tú nos has comentado, Fíjate. que tenéis pocos recursos, las federaciones autonómicas, de hecho, una de las críticas que yo hago a la ley de transparencia, no es una crítica, a mí me parece perfecta, es que mayoritariamente está pensado para un par de federaciones. No, En el resto de las federaciones deportivas no tenemos una estructura como para que, si nos viene una persona de la calle, poderle darle una respuesta inmediata. A mi lado tenía a Teodoro, presidente de Deportes Aéreos, que ejerce su presidencia desde el voluntariado más absoluto. Es una persona jubilada y dedica 2 o 3 tardes a la semana a poder sacar su federación adelante. La mayor parte de las federaciones no son profesionales, no tienen ni trabajadores. Entonces, ahí has dado con el quid de la cuestión. Claro, me parece que igual que se ha hecho con el tema de los clubes y con la cantidad de subvención a percibir, debería hacerse lo mismo con las federaciones. Hay federaciones que apenas cobran 5 o 6.000 euros de subvenciones. Claro, exigir determinadas cosas a esas federaciones me parece una barbaridad. Claro, pero es que yo creo que a lo mejor nos hemos olvidado de insistir en algo esencial, tanto Luis como yo. El catálogo de obligaciones de publicidad activa, yo siempre añado si aplica, si aplica, si aplica. Es decir, si tú me dices que una federación deportiva no tiene personal, el presidente no cobra, pues de los ítems de publicidad activa a lo mejor no le aplica prácticamente ninguno o uno, que de por sí ya es público. No sé si me explico. Es decir, a veces hacemos ese mundo del catálogo cuando luego en la práctica, por tu situación concreta, no tienes personal, no tienes que publicar una relación de puestos de trabajo. Lo que pasa es que hay federaciones con una estructura de personal importante y tienen que... Pero la que no tiene, ahora también es muy importante, si sí que se mantiene una página web, aunque sea mínima, es importante tener un pequeño apartado, enlace, algo que indique la palabra transparencia para decir aquí se publican solo estos 2 contratos porque el resto de obligaciones no le aplican a esta federación. Pero insisto, también para que os hagáis una idea, el conjunto de solicitudes de derecho de acceso a la información que nos dirige la ciudadanía a las administraciones, a una administración tan grande como el Gobierno de Aragón, el año pasado batimos récords y tuvimos 586 solicitudes. Lo digo por pocas, complejas de tramitar, pero quiero decir que es que a lo mejor a una federación deportiva le llegará una o ninguna solicitud de derecho de acceso al año en función de su volumen y de su actividad. No me gustaría que os imaginarais que a las federaciones deportivas la ciudadanía le va a bombardear con solicitudes de derecho de acceso, porque eso ni siquiera sucede en las grandes administraciones. Los ciudadanos españoles todavía no saben que tienen una ley de transparencia que les reconoce solo derechos, prácticamente ninguna obligación. Es la primera ley en España que reconoce derechos. Pero vuelvo a tu primera pregunta, quiero que te vayas de aquí tranquilo. La denuncia que se planteó respecto a la federación era una denuncia de publicidad activa. ¿Tienen que publicarse las sanciones por denuncia de publicidad activa? Pues yo te digo que te mires la ley de transparencia de Aragón y te tienes que ir muy tranquilo de aquí.
porque desde luego eso no está entre las obligaciones de publicidad activa. Y hasta ahí puedo. ¿Os parece por no esto es un monotema de la federación? Lo único que queríamos saber era la respuesta de lo que teníamos que hacer las federaciones. No, pero para eso tendréis que pedir un informe al Consejo. Claro. Una reclamación te tienes que mover en el marco de lo que te reclaman. Claro, lo pedimos al asesor legal, nos dijo que... En ese sentido, y yo sé que hay muchas federaciones que tenéis problemas materiales, es decir, muy bien, esto nos habéis soltado aquí y tenemos el problema material. Realmente está muy tasado, es decir, recogerlo, y incluso hay programas de gestión sobre esto, está muy tasado las materias que se tienen que recoger en la página web. De tal manera, si no hay, no hay. No aplica. No aplica, pero la necesidad de indicar toda la información, es decir, esto no, ¿por qué? Porque no aplica, porque no tengo. Pero sí que es importante no decir, dejo la página en blanco y ahí no aplica, pues no aplica, ya está. Pero seguir ese control de cada una de las informaciones que ahí sí que son necesarias. Y si no aplica, pues no aplica, tema solucionado. Pero sí que es importante que la página web no quede en blanco, porque eso no puede ser. Creo que hay más preguntas. Pensar una cosa mientras llega el micrófono. Las entidades locales aragonesas tienen las mismas obligaciones de publicidad activa, las que tienen 1 millón de habitantes, que las que tienen 50 o 30. Fijaos si es injusto también para ellas. E intentan cumplir. Vale, sintetizamos un poquito la pregunta luego antes de contestar. Hola, gracias a los dos ponentes porque está muy bien. Y yo le quería preguntar a Luis, en el caso de ser un club deportivo que no cumpla los límites del artículo 8, para conseguir esos resultados deportivos, la transparencia voluntaria. Eso, la transparencia en el caso, aunque no tuviera la obligación de la publicidad activa, ¿qué harías tú para conseguir estos resultados? Hombre, vamos a ver, yo soy un absolutamente seguidor de la obligación de transparencia y de la obligación de cumplimiento. Entonces, yo todo aquel club, toda aquella entidad que se pueda permitir ir desarrollando las políticas de transparencia, primero de transparencia y además de cumplimiento, porque la ley nos va a obligar, la ley del deporte, ya digo que sí o sí, en un periodo muy breve va a establecer esta obligación, pero ya no por obligación, sino porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es optimizar recursos. Decimos, nos falta personal, efectivamente, pero al final lo que estamos haciendo es optimizar recursos. Optimizo el dinero, optimizo el personal. ¿Por qué? Porque sé que tengo que dar cuenta. Al final tengo que dar cuenta y al final voy a fijar las mejores políticas para obtener unos resultados favorables. Esa es un poco la filosofía en la que nos movemos. Primero, transparencia. Segundo, cumplimiento. Y ese tiene que ser la finalidad. Tened en cuenta que las ligas de fútbol, las ligas profesionales ya han establecido esa obligación. Mejoraron sus resultados claramente. El informe que os hemos comentado. Siempre hay una relación directa. Transparencia, buen gobierno, resultados deportivos que exponencialmente mejoran sus resultados. No es una decisión burocrática, no son medidas burocráticas. Son medidas que a la larga van a llevar a unos mejores resultados deportivos. Por tanto, mi respuesta sin duda es transparencia, buen gobierno. Fijaos, hay una parte muy importante de la transparencia, hemos estado hablando toda la tarde de la que llamamos transparencia obligatoria, la que marca la ley, pero hay una fabulosa en la que estamos avanzando muchísimo, las administraciones públicas sobre todo, que es la transparencia voluntaria. A mí la ley de transparencia no me obliga a publicar, por ejemplo, algo muy demandado por la sociedad, que es las listas de espera sanitarias, no la situación en la que está cada uno, personal, pero saber que en oftalmología del clínico hay 73 personas esperando una operación de cataratas o lo que sea. Llevamos años publicando esa información por transparencia voluntaria, porque la ley de transparencia dice que se convierte en obligación de transparencia aquello que la sociedad más demanda y más necesita. Luego eso, transparencia voluntaria siempre.
También se ha dicho siempre que la transparencia lucha contra la corrupción. Bueno, algo sí, yo no digo que no, pero desde luego no es el primer, para mí no es el primer logro de la transparencia. El primer logro de la transparencia para las instituciones es que nos obliga a hacer las cosas mejor, a todos, ¿o no? Sí. Cuanto más te miro, mejor te comportas, decía un juez norteamericano hace casi 2 siglos. Y es que es verdad. Es decir, nos obliga a tener la información más estructurada, más depurada. Hay cosas que vamos a publicar y decimos, espera, si está esta situación, hay que mejorarla. Pues eso vale también para un club deportivo pequeño o mediano, que a lo mejor no llega a esos importes económicos de ayudas, pero que quiere dar un paso y publicar pues su presupuesto, su estructura y sus 2 contratos, si los hay. Pues si os parece, ¿hay otra pregunta? Vale. Va a ser muy breve. Bien. Únicamente quería preguntar, hemos estado comentando de que esta obligación de transparencia y de cumplimiento normativo es extensivo tanto como puede ser a un club de fútbol de primera división, que es aquello que más recursos tiene en España a día de hoy a nivel deportivo, pero incluso para federaciones más chiquititas y que prácticamente la totalidad de la gente que desempeña sus labores ahí es de forma totalmente altruista. Es decir, existe muchísima más facilidad para un club de cierta relevancia emplear determinados recursos, fundamentalmente económicos, en adoptar este tipo de medidas, pero para una federación chiquitita sin ese tipo de recursos es mucho más complicado. ¿Existe desde las administraciones públicas el suficiente desempeño para educar o para mostrar a esas federaciones pequeñas que no tienen recursos cómo aplicar esto que se ha convertido en obligatorio y que no incurran en esas irregularidades? Pues hombre, yo creo que lo que estamos haciendo esta tarde sería un ejemplo. Que hay que difundir muchísimo más, sin duda. Yo vuelvo al ejemplo de las entidades locales, porque vivo con sufrimiento también su sufrimiento. Es decir, el Consejo de Transparencia, el volumen más importante de reclamaciones, el de Aragón, que recibe es de pequeñísimas entidades locales, en las que te llama un secretario y te dice, mira, yo es que vengo 2 horas a la semana al municipio y otras 3 a este otro. Estamos hablando de municipios prácticamente diminutos. Algunas leyes de transparencia autonómicas están poniendo ya umbrales de población para matricular las obligaciones. Municipios de menos de 20.000, fijaos, 20.000 en Aragón es una gran ciudad ya. De menos de 20.000, estas 7 obligaciones, en fin, avanzaremos en eso. Yo creo que ese café para todos es complicado de cumplir. Pero también está la otra parte. Si eres muy chiquitito, seguramente tendrás muy pocas cosas que publicar. Y te digo, los alcaldes y los concejales, no sé la proporción, seguro que Manuel lo sabe. ¿Cuántos alcaldes y cuántos municipios en Aragón de los casi 800 no hay retribución para alcalde y concejal? La inmensa mayoría. La inmensa mayoría, luego eso quiere decir que también son voluntarios que hacen. Solo 4 superan. Sí, por supuesto, eso he dicho, que no digo que es el límite que se ha puesto en Andalucía, pero claro, en Aragón son las, por supuesto. Así es, así es. Con los mismos habitantes que nosotros, tiene 30 municipios. Así es. Y nosotros tenemos casi 800. 731. 731. Y las obligaciones son las mismas. Y ese alcalde y esos concejales o esa alcaldesa son más voluntarios que nada, porque allí no cobra. No hay que decir para hablar de penas mutuas. Es verdad que la ley no matizó esos, pero bueno, sí matizó en el caso de los clubes, al menos puso unos. Yo creo que un club que perciba más de 100.000 euros al año de ayudas públicas ya no será tan pequeño. Realmente yo creo que la ley aragonesa está bastante estratificada. Es decir, para federaciones deportivas es lo que planteas. Es decir, si eres una federación deportiva, lo que tendrás que hacer es relacionar tus obligaciones. Si no hay nada, no hay nada. Pero estás relacionando. Y por otro lado, se establecen unas obligaciones para federaciones, otras para clubes deportivos. Y dentro de los clubes deportivos, lo que planteas, un club deportivo que está en esos umbrales, no estamos hablando de un club deportivo que van 10 chavales a dar vueltas. No, evidentemente es un club deportivo que ya mueve. Entonces, evidentemente, tiene que asumir una serie de obligaciones porque es dinero público. No estamos hablando
¿no? Si hay un dinero público, se tiene que dar cuenta de ese dinero público, primero desde el punto de vista de la naturaleza de dinero público, dar cumplimiento de, y por otro lado, porque tiene que optimizar su resultado. Por tanto, desde mi punto de vista, tiene toda la lógica el planteamiento estratificado que sigue la ley. Cuestión diferente es lo que va a pasar cuando se publique o se entre en vigor la nueva ley del deporte estatal con la calificación de funciones públicas de las federaciones deportivas. Pero eso estamos hablando de otro tema, que será en el futuro. Si hay alguna Sí, si os parece, tenemos dos cuestiones y una que van muy relacionada con lo del compañero, con el tema de la profesionalización, ¿vale? Una reflexión. Ana María Calvo, que nos consulta, lo podéis contestar o Anabel o Luis, ¿qué tipo de prudencia debemos asumir en cuanto a transparencia y protección de datos? ¿Qué información se debe publicar? Pues fíjate, la respuesta es la más complicada de todas o la más sencilla. Le llamamos, no sé si hay una edad media en la sala. Si hablo de bonanza, ¿sabéis algunos de lo que hablo? Sí, ¿no? De una serie de televisión de los años 60. ¿Os acordáis cómo se llamaba el rancho? ¿Alguien se acuerda? La Ponderosa. Muy bien. Pues la transparencia va mucho de bonanza, va de ponderar. Va de ponderar continuamente. Es decir, en caso a caso tenemos que ponderar si predomina la protección de datos de carácter personal, donde los hay, de personas físicas o no. Y os podría poner cientos de ejemplos que ya hemos analizado en los consejos de transparencia. Depende de tantos matices. ¿Qué pasa si soy yo el que pido acceso a la administración por transparencia a mis datos propios? Ningún problema. Aunque se trate de datos personales protegidos como la salud, estoy pidiendo mi historial sanitario y lo estoy pidiendo yo, y es mi historial. Ahí no prima protección de datos de carácter personal. Y como ese ejemplo os podría hablar de oposiciones, de exámenes, de calificaciones escolares de hijos, un tema que nos puede afectar a todos en procesos de divorcio. Tiene derecho el padre y la madre a conocer las calificaciones escolares, no universitarias, de un mayor de edad que está en la universidad, si ese padre o esa madre no está contribuyendo al pago de la pensión alimentaria. Tenemos casos que llegan al Consejo realmente interesantes y apasionantes. Y la única respuesta que puedo dar en protección de datos personales es que no hay una respuesta, que hay que ir a cada caso concreto y ver en ese caso concreto qué prima: el interés general, la protección de datos, si son casos de carácter personal, si son datos especialmente protegidos, si solo son identificativos, si son datos económicos. Hay toda una tipología y podríamos estar hablando horas y no llegaríamos a una solución única. Hay que atender al caso concreto, hay que volver a Bonanza y a la Ponderosa. El problema de la protección de datos es que el propietario de los datos es la persona. Bueno, el propietario. Lo que pasa es que... Pero un contratista es una persona, un contratista persona física, que las administraciones todas y las federaciones tenemos contratistas públicos, personas físicas, y claro que es el propietario de sus datos, pero desde el momento que se pone en posición de contratista con la administración o en posición de subvencionado, sabemos que prima el interés general. Y todos sabemos quién es el contratista ahora mismo de unos contratos de mascarillas en Madrid. Es decir, es que hay muchísimos ejemplos y es una casuística tan exhaustiva que cuando tú percibes una subvención como de la PAC, como persona física, os animo a buscarlo. Podéis buscar a todas las personas que en Aragón, personas físicas, que reciben una ayuda de la PAC con su nombre, sus apellidos. Ahora sí que anonimizamos una parte del DNI y, por supuesto, hay casos muy excepcionales. Personas víctimas de violencia de género, que ni siquiera aparece su nombre completo en un proceso selectivo o en una RPT. Nosotros en la RPT del Gobierno de Aragón, entre 52.000 personas, hay algunas personas que no aparecen con nombre y apellido porque son testigos protegidos, personas víctimas de violencia de género o incluso puestos de trabajo que por su especial peligrosidad, como por ejemplo la gente de protección de menores o determinados cuerpos de seguridad, que tienen derecho a que no aparezca en la relación de puesto de trabajo su nombre completo.
casos infinitos, es decir, dos leyes, la de protección de datos y la de transparencia, colisiones diarias en la doctrina del Consejo del apartado de protección de datos en el que te aparecen todos los casos que hemos tenido hasta ahora sobre ver en cada caso qué prevalece. Otra consulta que se hacen a ambos dos, podemos como que se le ha concedido una subvención pagada al 60% pendiente, denegada sin justificación, el 40% reclamar a la administración o no, concerniente al destino de ese 40% no pagado sin justificación como acceso a la información. Debemos acudir ante el Consejo de Transparencia. No, al Consejo se viene siempre que no te han dado respuesta a una... No se viene directo al Consejo de Transparencia, se viene directo si haces una denuncia de publicidad activa. En el caso que plantea, os lo voy a complicar un poquito más, que esto no es tan fácil. Si tú eres interesado, la ley de transparencia dice que no aplica la ley de transparencia, sino la ley de procedimiento. Luego, si eres el beneficiario de una subvención, que por tanto eres interesado en este procedimiento, le puedes pedir, por supuesto, a la Administración información sobre lo que sea, por qué no ha cobrado ese 40%, pero no por ley de transparencia, sino por ley de procedimiento. Salvo que el procedimiento esté terminado, en cuyo caso sí que lo puedes pedir por ley de transparencia. Qué fácil no es esto, ya os lo digo. Ya. Muy bien. Pero claro, es decir, un interesado no puede estar en peor situación frente a una administración que un ciudadano que pasa por la calle. Es decir, no podemos, la ley de transparencia no puede reconocer unos derechos enormes a la ciudadanía y menos al interesado, pero aplica un régimen normativo distinto. Para concluir en la reflexión que, bueno, pues tanto David como el compañero que también lo comentaba con Ana María, dice la explicación y ponencia han estado muy bien por parte de Luis y por parte de Anabel. Entre transparencia, publicidad, la protección de datos, prevención de riesgos, a los clubes, a las federaciones se les está obligando a cumplir muchas leyes más complejas y que exista un apoyo real a la profesionalización y que de las personas que aportan su tiempo en las tareas administrativas. Estaría genial que desde el Gobierno de Aragón, además de mejorar la profesionalidad de los gestores, hiciera un trabajo de reconocimiento y profesionalidad de los gestores, por lo menos al mismo nivel que se tiene hacer las cosas mejor. Bueno, es una reflexión que aquí también ha salido a colación en la jornada de hoy. Yo creo que vamos a darles un fuertísimo aplauso porque yo creo que muchísimas gracias a Luis Burillo por parte de la Asociación Aragonesa de Derecho del Deporte, a Anabel Beltrán. Desde la Dirección General de Gobierno Abierto os agradecemos desde Deportes, desde la Escuela Aragonesa del Deporte y desde la Dirección General que estéis ambos dos aquí participando en estas jornadas. Manuel Guevea, el presidente de la asociación, que también, como siempre, está aquí dispuesto a colaborar con nosotros. Agradeceros a todos los que estáis hoy aquí presentes, a los que estáis en casa también, que bueno, pues con esta novedosa, que la iremos mejorando, las videoconferencias, bueno, pues podamos seguir adelante con esta formación permanente. Nada más, agradeceros la asistencia, emplazaros ya próximamente para el 16 de marzo, para aquellos que tengáis interés y sobre el tema de la nueva ley de antidopaje. Vamos a tener aquí al director de la antigua Agencia Estatal de Protección de la Salud del Dopaje, don José Luis Terreros, y todo su equipo técnico que va a venir aquí a Zaragoza. Eso será el 16 de marzo, os informaremos. Y bueno, os emplazamos ya a la siguiente y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí nuevamente, ¿de acuerdo? Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente.